salado, bueno, la sal, lo que nos quede un arroz salado y todos ya sabemos que es sal. Algo ácido, bueno, un limón, algo amargo, el fondo puede ser como un café, cuando vamos a ir como muy, muy cargado, pues sabemos que es algo amargo. Bueno, les voy a decir qué es, bueno, desde cuándo nosotros empezamos como a percibir o tener el sentido del gusto. Bueno, el sentido del gusto es tan importante que comienza a desarrollarse desde antes de nacer. Las papilas gustativas aparecen desde la séptima o octava semana de la gestación y se activan a partir del tercer trimestre del embarazo, lo cual prepara al bebé, o sea, nos prepara a nosotros para que al nacer disfrutemos mucho de la leche materna, perdón. A través de la lactancia materna los bebés pueden percibir una gran variedad de sabores gracias a los alimentos que come la mamá. Después de que la mamá tiene que alimentarse súper bien para que el bebé pueda pues, adquirir todas esas sustancias, todas esas vitaminas a través de la leche materna, lo cual tiene un efecto positivo para que al llegar a los 6 meses de edad reciban con más agrado los alimentos sólidos. En los bebés podemos notar su capacidad de distinguir los sabores con las expresiones faciales que hacen. Por ejemplo, con el dulce relajan los músculos de la cara. Con el ácido, como el limón, caen esas caras y fruncen los labios y apagan los ojitos. Ay. Con lo amargo, abren la boca en forma de arco, así como que, no, no quiero. El sabor salado se desarrolla de forma diferente al dulce, ácido o al amargo. Al nacer los niños y las niñas son diferentes o rechazan las soluciones saladas. A los 4 meses comienzan a preferir el sabor salado, un cambio que los puede preparar para aceptar los alimentos sólidos. Bueno, eso sucede por los cambios que se van dando a lo largo de la vida. Cuando nacemos contamos alrededor de 10.000 papilas gustativas, las cuales se desarrollan rápidamente durante los primeros años de la vida. Sin embargo, con la edad se suele ir perdiendo esto. Es decir, los niños y las niñas son más sensibles a los sabores que los adultos, siendo que alrededor de los 60 años hasta las personas más sanas comienzan a percibir en menor grado sabores y olores, lo cual genera cambios en la aceptación y gusto por los alimentos. El sentido del gusto y la nutrición. El sentido del gusto es determinante para la elección y preferencia que tenemos por los alimentos. Por esta razón, los primeros años de vida son una gran ventana de oportunidad, ya que mientras más les mostremos la amplia variedad de sabores, estaremos estimulando el sentido del gusto. Y a lo largo del plazo, a lo largo de la vida tendremos efectos benéficos en la calidad y en la alimentación. Bueno, claro que yo les decía a ustedes bueno, que tenía que ver, que tenía que ver el olfato con el gusto. Bueno, yo vi un experimento y bueno, yo quiero hacerlo, no sé si no logré hacerlo, pero pues les voy a contar primero de qué se trata. Decía que cuando, por ejemplo, nos da gripa, decimos, uy, pero porque yo me pongo con gripa, yo como y la comida a mí no me sabe absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque el olfato va con el gusto. Si nosotros nos tapamos la nariz y comemos algo, nos damos cuenta que se nos pierde como tal ese sabor, para poder diferenciar qué alimento es. Entonces, pues, yo os invito a que hagamos el experimento todos, nos tapemos nuestra nariz y miremos si esto es verdad o esto es mentira. Yo lo voy a hacer con la sal. Entonces vamos a ver, voy a tapar la nariz y voy a probar algo salado. Uy, sí, bueno, sí se siente, o sea, sí logramos como percibir lo salado porque pues creo que eso también tiene que ver con la mente, como nos hablaba, y tiene como esos recuerdos de que lo salado, lo amargo, lo dulce, pero entonces sí se pierde un poquitico, entonces podemos diferenciar que si yo lo hago con la nariz sin taparme, claro, no, no, claro, de una se siente puro el sabor de la sal. Entonces, esto quiere. Bueno, a mí me tocó el sentido del oído. Las sensaciones auditivas del ser humano son demasiado complejas y se desarrollan en tres procesos. La primera es captación, procesamiento de las ondas sonoras. La segunda es convención de la señal acústica e impulsos nerviosos que transmiten al cerebro. El tercero es el procedimiento neural de la información codificada que se va al cerebro. La vía auditiva se va por la vía aferente que refleja diferentes niveles de análisis de la información captada. Eferente se da en vías paralelas diferentes involucrando una diversidad de neuronas y neurotransmisiones que forman una serie de procedimientos auditivos y biural. La biural es el procedimiento central, empiezan las neuronas del ganglio. Les voy a proyectar un video donde muestran bien el concepto que les acabo de dar. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, reconocemos el sonido de una ambulancia y lo interpretamos como una situación de alarma. En el video podemos observar cómo el sonido de la música calma al bebé. No pude meter todo el video junto, pero el bebé estaba llorando, entonces lo que quiero mostrar es al escuchar los sonidos de la canción, cómo se puede tranquilizar.
cómo le llega la información de animación al cerebro a pesar de que está tan pequeño. En el video se puede observar cómo un sonido tan fuerte llega, o sea, cómo el cuerpo lo percibe y cómo llega al cerebro que de una vez se despierta. Eso puede ocasionar también, se puede ocasionar en el miedo, lo cual pasa por la amígdala y llega la información al cerebro, que son sensaciones y percepciones del sentido que a mí me tocó, que fue el oído. Bueno, finalmente, como sabemos, el sonido es un sentido demasiado importante, ya que diariamente estamos rodeados de sonidos, es más, nunca dejaremos de escuchar sonidos mientras tengamos ese sentido despierto, por decirlo así, ya que hasta nuestro cuerpo genera sonidos. No, o sea, si estemos supremamente en silencio, podemos escuchar sonidos de nuestro cuerpo. Con frecuencia escuchamos sonidos en nuestro alrededor interior, es un sentido muy importante porque, como bien sabemos, está relacionado con el lenguaje de una persona. También nos permite tener esas experiencias conscientes desde pequeños. El sentido del oído también es muy importante para mantener el equilibrio en una persona. El cual pues vamos adquiriendo desde que somos muy pequeños porque vamos tocando objetos a nuestro alrededor. El tacto lo podemos definir como el sentido que nos permite crear conocimiento sobre la dureza, la calidez y la textura de algún objeto. Entonces les voy a compartir pantalla sobre un video del tacto. Que es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la aspereza o la suavidad, la dureza, etc. Esto se logra al entrar en contacto con la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, y está formada por 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Bien, vamos a adentrarnos a la conducción del tacto propiamente. Cuando hay un estímulo sobre la piel, como la presión, la temperatura, etc., se produce un cambio en los receptores cutáneos iónico, que va a generar un potencial de acción que se transmitirá de neurona a neurona hasta llegar al lóbulo parietal del cerebro. En la piel encontramos 3 tipos de receptores, de acuerdo a lo que perciban. Están los mecanoreceptores, que responden a estímulos mecánicos, los quimioreceptores, que responden a estímulos químicos, y los termorreceptores, que responden a estímulos térmicos. Dentro de los mecanoreceptores están, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, que se encuentran en áreas sensibles como labios, yema de los dedos, pezones, palma de las manos, y especialmente en zonas donde no hay pelo. Están asociados con la capacidad de leer el lenguaje braille, por ejemplo, o disfrutar de un beso. Permiten reconocer la zona del cuerpo tocada y permite identificar la textura de los objetos que están actuando como estímulos. Encontramos también, como mecanoreceptor, a las células o discos de Merkel. Las células de Merkel se ubican en la capa germinativa y se asocian a las células epiteliales por medio de desmosomas. Están concentradas predominantemente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Su función consiste en actuar como receptores sensitivos ante la presión, desviación mecánica del tejido y desplazamiento. Encontramos también los corpúsculos de Pacini, que son elipsoidales y poseen una cápsula compuesta por numerosas capas de células de tejido conectivo aplanadas. Se localizan en el tejido conectivo subcutáneo y son especialmente numerosas en las manos y en los pies, en el mesenterio, el páncreas y los órganos sexuales. Estos responden a las vibraciones y a la presión mecánica y envían información acerca del movimiento de las articulaciones. Dentro de los quimioreceptores están las terminaciones nerviosas libres, también llamadas nociceptores, que se reparten por la mayor parte de la superficie corporal, ya que son dendritas ramificadas entre las células epiteliales especializadas en la recepción del dolor. Dentro de los termorreceptores están los corpúsculos de Ruffini, que son terminaciones nerviosas receptoras del calor y son alargadas y sensitivas y se hallan distribuidas en la dermis y en la región subcutánea. Están constituidas por finas fibras de colágeno que terminan en una especie de botón. Los corpúsculos de Krause, por su parte, son sensibles al frío y se ubican en especial en la lengua y en los órganos sexuales. Son de... Bueno, en este recipiente tenemos agua caliente, en este tenemos agua tibia y en este tenemos agua totalmente fría. La idea es meter la mano al tiempo en este y en este durante 30 segundos y después meter las dos al tiempo en este recipiente para ver cómo reacciona.
Bueno, lo que pasa es que la mano que estaba en el recipiente con agua caliente, al meterla en agua tibia, se siente como se duerme la parte del dedo y no se puede movilizar muy bien. Mientras que la otra mano que estaba en agua tibia y se pasa a agua fría, no le pasa absolutamente nada. Bueno, ahora me van a vendar los ojos y me van a pasar una serie de objetos y yo tengo que adivinar qué es con el tacto. ¿Es un plátano? ¿Esto es un marcador? Sí. ¿Una jeringa? Sí. ¿Un libro? Sí. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Ramos Fuentes y les voy a hablar acerca de la percepción visual. La percepción visual es el proceso activo con el cual el cerebro transforma la información lumínica que recibe por medio del ojo en una recreación externa. La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales que se relacionan con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. Desde la percepción neuropsicológica, esta se define como el proceso cortical, el cual resulta de una experiencia sensorial subjetiva. Ella es potencialmente significativa y reconocible. El concepto de percepción visual se refiere a la capacidad de reconocimiento de los objetos en función de su forma, patrón y color. La información que es recibida por los ojos llega al cerebro, donde es procesada. Se conocen unas 30 áreas visuales localizadas en los lóbulos occipitales, parietal, temporal y frontal de la corteza cerebral. Cada área extrae diferentes tipos de información de la señal de entrada visual, desde los rasgos más elementales como la frecuencia espacial, orientación y contraste, áreas del lóbulo occipital, hasta los rasgos más complejos, tales como el movimiento, el color, la forma, los objetos propios de las regiones parietal, temporal y frontal de la corteza cerebral. Vamos a hacer un experimento de la percepción visual, el cual consiste en mostrarle una serie de imágenes al sujeto para que éste nos diga qué percibe de la imagen y pues notar qué características aparecen en el sujeto después de ver cada imagen. A continuación se le mostrará al sujeto las imágenes y él describirá qué percibe de cada imagen. ¿Qué percibe de esa imagen? Esa imagen me da paz y tranquilidad. El sujeto se nota calmado. ¿Y esta qué le transmite? No sé, como mala vibra. La siguiente, ¿qué le transmite? Ternura. La siguiente, Ternura también. el sujeto se ríe, se nota alegre. La siguiente, Ternura. el sujeto sigue alegre. Siguiente, Más ternura. el sujeto se nota alegre aún. Siguiente, ¿qué le produce esa imagen? Hambre. El sujeto dice, manifiesta que le siente hambre. La siguiente, Más hambre, como antojos. ¿y esta qué le produce? Asco. El sujeto manifiesta asco y se nota en su cara. No, ¿Y esta qué le produce? No sé, como fastidio. El sujeto manifiesta cara de asco. ¿Y esta qué le produce? Asco también. Se manifiesta desconforme al ver la imagen. ¿Y esa qué le produce? Como tristeza, asco. El sujeto manifiesta una cara de desconcierto. La siguiente, ¿esta qué le produce? Impacto. El sujeto se manifiesta impactado al ver esta escena fuerte. Uy, no, impacto también. El sujeto reacciona de manera También. mala al ver estas imágenes. La siguiente. Bueno, en este ejercicio se manifestó que la reacción que tenía el sujeto al ver una serie de imágenes diferentes, las cuales iban desde tranquilidad, alegría, hambre y asco y repudio. En esto consistía el experimento, en ver la reacción del sujeto y cómo sus expresiones faciales se iban a relacionar con lo que estaba viendo. También podemos analizar las expresiones que el sujeto ponía en su rostro, las cuales eran dadas de forma involuntaria, ya que su cerebro le mandaba esta serie de reacciones de una forma en que se asociara lo que ella ya conocía de estas imágenes. Sentido del olfato, cuando nacemos lo primero que hacemos es seguir el rastro de la leche materna y por eso somos capaces de relajarnos solo con oler a nuestra madre. Así podemos afirmar que el olfato es un sentido intrínsecamente relacionado con el instinto de supervivencia. Los olores son capaces de activar todas las regiones emocionales del cerebro. Esto debido a la interconexión de las regiones cerebrales implicadas en el procesamiento de ambas sensaciones. ¿Y cómo percibimos los olores? El sistema olfatorio es único entre los sistemas sensoriales por varios motivos. El principal motivo de ellos es que nos hace suprimir revelo sináptico en el tálamo. Cuando las moléculas volátiles que componen el olor penetran por nuestra nariz a la cavidad nasal, las partículas del aroma son captadas por el epitelio olfatorio donde se encuentran millones de células receptoras y estas llevan los mensajes a los bulbos olfatorios del cerebro. Entonces voy a proyectar un pequeño video para que les quede un poco más claro y ya luego retomando les muestro un video relacionado acerca del sentido del olfato, un video experimental. Entonces vamos a compartir pantalla.
Los olores que podemos detectar son partículas o sustancias químicas que se encuentran en el aire. Estas partículas viajan por el aire y entran en la nariz por las fosas nasales hasta la cavidad nasal. En la cavidad nasal existen unos pelillos que se encargan de calentar y limpiar el aire. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la nariz húmeda. A continuación, el aire ya filtrado pasa a la membrana olfatoria. En esta parte se encuentran unas células encargadas de recoger la información y enviarla hasta el nervio olfativo. El nervio olfativo lleva la información hasta el cerebro, que se encarga de reconocer y actuar ante lo que estamos oliendo. Una vez ha llegado la información al cerebro, este transmite las órdenes necesarias para reaccionar ante los diferentes olores. Vamos a ver un ejemplo. Si la nariz detecta olor a quemado, buscaremos la fuente del olor y nos pondremos a salvo. ¿Sabías que hay animales que pueden detectar muchísimos más olores que los humanos? Por ejemplo, los perros. Por eso son tan buenos rastreadores cuando alguien se pierde en el bosque. Y así es como funciona el sentido del olfato. ¿Te ha gustado? La buena fe, ¿no? Entonces, yo le voy a desacomodar lo que le tengo aquí puesto. Ella va a cerrar los ojos y yo le voy a poner a oler en diferentes sitios cada cosa y ella va a identificar qué es por medio del olfato. Entonces, empecemos. Ajo. Ajá, listo. Jugo de maracuyá. ¿Cómo sabe que es jugo de maracuyá? Jugo de maracuyá. Por el olor a maracuyá. Listo. ¿Y qué olor percibes? Ácido, dulce, amargo. Ácido. Mira. Esmalte. Alcohol. Listo. Eso fue